¿Te molestan? Perfecto. Voy a comprobar que también esas señales están correctas. Ahora unos segundos que vamos a comprobar que estamos registrando las señales electroencefalográficas de manera correcta. Quédate relajado, por favor. Perfecto. Te voy a pedir es de tener tu mirada, tus ojos fijos en el número que te voy a llamar, ¿vale? En particular, cuando te llamo, te digo 1, por ejemplo, tienes que fijarte en el número, pues en el centro de la cruz, ¿vale? Y luego haremos todos los puntos que nosotros necesitamos para poner marcas al instrumento y calibrarlo para que luego funcione normalmente cuando tú vedrás el vídeo. ¿Cominciamo? Perfecto, pues mira por favor el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora que llevas toda la instrumentación, estamos listos para empezar. Básicamente, tenemos que registrar tus actividades en 3 condiciones. La primera, que es con los ojos cerrados. Serán 60 segundos durante los cuales tú simplemente tienes que relajarte lo más posible y no pensar en nada. Tampoco hace falta contar el tiempo porque sé yo que te diré cuánto empieza y cuánto acaban esos 60 segundos. Y eso lo utilizamos para tomar unos valores de referencia sobre tu actividad cerebral, luego para el procesamiento de los datos. Además, luego vamos a registrar 2 minutos durante los cuales vas a ver un vídeo de baseline, será nuestra actividad tuya de referencia, y al final el vídeo sobre el cual vamos a desarrollar nuestra investigación. ¿Vale? La cosa importante es que no hayan interacciones entre nosotros durante estas 3 cosas, ¿vale? Es muy importante que te muevas lo menos posible durante la experiencia. Cierra los ojos, por favor. Relájate. Y empiezan ahora los 60 segundos. En cuanto a las artes, soy bastante crítico porque hay mucho intrusismo. En cuanto a fotografía, por así decirlo, como arte, creo que hace falta un discurso bastante fuerte para respaldar a una imagen. Vamos muy deprisa, no nos percatamos de lo que tenemos alrededor, no leemos. Entonces, sobre todo, ese es un poco el problema.
En concreto, la música es por donde me gusta un poco más, donde estoy un poco más cómodo en este sentido. Pues me llamo José, soy de Málaga y soy fotógrafo y periodista. Pues en el trabajo normalmente pues uno realizo fotografía de eventos culturales, de música, de festivales, de encuentros, ruedas de prensa, también redacto noticias, un poco de todo. A través de la cámara la verdad que intento captar momentos en concreto, no solo la típica imagen a lo mejor de una persona viendo una obra de arte o una persona viendo un concierto, sino la cara de emoción al ver algo que le gusta a esa persona. Cuando, por ejemplo, estoy viendo la exposición esta de Frida, intento imaginarme un poco la situación, ¿no? E intento ver cómo vivía ella y cómo estaba ella. Es decir, si me ponen la foto de las camitas, que son justo las de aquí, como en la cama, pues también es pensarlo, ¿no? Que es que yo ya pasaba todo el día en la cama. Y entonces, claro, ¿qué harías tú si estuvieras todo el día tumbado en una cama? Dentro del amplio abanico que es el arte, por motivos laborales, ocupa un porcentaje bastante de mi vida, porque si es raro la semana a lo mejor que no tenemos algo relacionado con cualquier actividad artística, ya sea una inauguración, ya sea un concierto, ya sea una conferencia o cualquier tipo de actividad. Soy una persona así un poquito ecléctica, pero sobre todo trabajo en ámbitos relacionados con el arte, la cultura y la educación. Mis aficiones, sobre todo, es estar con los amigos, salir, ir a conciertos, son los que más me gustan, ¿verdad? Creo que es una persona alegre, empática, un poco, no sé, social, que le afectan también las emociones, de todo un poco, creo. Todo el mundo lloramos. Nos hemos ofrecido voluntarios a ayudar a la Conjunción I, que son dos chicas que están en la técnica en décadas como creadores, y han hecho una videoproyección. Y ellas, más que enseñar la videoproyección, querían saber qué sentimientos crecen en uno cuando vemos lo que ellas quieren mostrar. Un poco incómodo por todos los cacharros que te ponen, por bueno, parece que te ponen como si fuese con una aguja, pero no te hace daño, te ponen unos electrodos en las manos. Realmente te sientes un poco incómodo, pero dentro de lo que cabe no es tan... Impacta más de fuera, que creo, por todos los cacharros que estar viendo un poco la imagen. Son imágenes sucesivas, son imágenes que las reconoces, entonces poco a poco no es demasiado extraño. Ha estado bien, y participar en eso siempre está bien. Hay un cuestionario, pero lo que pasa es que, bueno, el cuestionario realmente lo que más me ha llamado la atención era que tenías que seleccionar el tipo de imagen, si lo reconocías o no, y me he dado cuenta de que también era para engañar, porque te ponían a lo mejor alguna que no estaba y era un poco para ver si estabas atento o no. Y me ha llamado mucho la atención porque las preguntas de ella sí que uno llega más a profundizarse, a preguntarse y cuestionarse qué es lo que ellas han querido demostrar con su performance. Que muchas veces cuando vemos cosas de esas nos quedamos como diciendo ¿qué habrá querido decir con esto? Y aunque te queda un poco claro y piensas tú por dónde pueden ir los tiros, ella, nada más que al preguntarte justo las dudas que tú tenías, te quedan más claras y ya dices tú, ya sé por dónde iba, o sea, no me he descaminado mucho. Pues iba por lo que es en verdad la belleza, o sea, cómo nos quedamos simplemente en la belleza superficial de las cosas y no llegamos a profundizar un poquito más en el significado real de belleza, o bueno, o lo que puede significar realmente belleza, que la belleza no está simplemente aquí, sino también va un poquito más al fondo.
Nosotros somos la Conjunción I, que es un proyecto en el que queremos crear enlaces, en este caso arte, neurociencia y conciencia ecológica. Hemos sido aquí seleccionadas en una residencia que tiene la Térmica, que se llama Creadores, y que es internacional, que coge a 6 personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Y estamos aquí desde febrero hasta junio. El 10 de junio se hace la muestra abierta, la exposición, una exposición colectiva con todos nuestros trabajos y con conferencias, conciertos, muy interesante. Y bueno, nuestro proyecto se llama El Observador, el proyecto que estamos desarrollando aquí en la Térmica, que como dijo Cande, integra arte y neurociencia. Lo interesante es que lo hacen en un mismo acontecimiento. Es decir, que una experiencia artística también va a servir como un experimento científico validado. Y lo que parte de una videocreación o un videoarte que reflexiona sobre el tema de la belleza y sobre la mirada del observador. Trabajamos con 2 metáforas principales, que es con el barro y el agua, y con la rosa y el cactus. Digamos que de alguna manera el objetivo es que los seres humanos nos enfoquemos en la belleza, indistintamente de las experiencias o desafíos difíciles que estamos viviendo. Y vemos que como en la historia de la humanidad, a pesar de todos los desafíos que hemos estado viviendo, pues el enfocar en la belleza, que en este caso, si te lo pongo en la metáfora del cactus, el cactus esencialmente es espina, pero cuando miramos, al cactus también le nace una flor. Cuando ya estamos en una conciencia, digamos que nuestra mirada está más proyectada hacia la belleza, en las situaciones que vivimos, estamos en la conciencia rosa, es decir, la rosa esencialmente miramos esa flor, pero la rosa también contiene espinas, lo que pasa es que ya esas espinas no nos afectan, ¿no? Digamos, en las situaciones que vivimos. Y de alguna manera el agua representa también pues lo que es el conocimiento, el arte, la literatura, es decir, todo lo que ha ayudado al ser humano, la ciencia, a su desarrollo, ¿no? Y va quitando ese barro, que digamos que son esas capas de fealdad, entre comillas, o cada quien lo puede ver desde el punto de vista que sea, pero va eliminando ese barro hasta que podamos realmente enfocarnos en esa pues belleza. Sobre todo partiendo de que nosotros construimos nuestra realidad, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestra acción, ¿no? Y básicamente pues por ahí va ese desarrollo. ¿Cómo se puede dañar tanta belleza? Porque entre espinas siempre nace una flor, el cactus, la rosa. Hemos elegido la neurociencia porque es un tema que nos interesa muchísimo, porque nos parece que el cerebro es el gran misterio para el ser humano y aparte es el gran tesoro, porque en él podemos encontrar muchas de las cosas que nos inquietan y conocernos a nosotros mismos al final, que es una cosa que el arte siempre ha hecho, ¿no? El arte sirve para conocer un poco, conocernos a nosotros mismos y en este caso, al unirlo con la ciencia, tenemos datos empíricos de cómo funciona nuestro cerebro y cómo reaccionamos ante esa realidad. Un poco llevar como la verdad que ya hemos ido conociendo a una realidad científica, empírica, ¿no? Arte y ciencia siempre han estado unidos. Realmente la educación del siglo XX, digamos, en una era industrial, lo que ha hecho es dividir por compartimento. Entonces es como que fraccionado al ser humano, pero en realidad uno necesita del otro, es una totalidad. O sea, no, esas divisiones que hacemos en el fondo son fantasmagóricas, ¿no? ¿Sabes? Están siempre unificados. Entonces son tiempos ahora de que el conocimiento vaya volviéndose a integrar y el conocimiento incluye el arte, la ciencia. Yo soy neurocientífica, vengo de la especialidad de la neuropsicología y experta en neurociencias aplicadas. Y ahora preguntaremos, ¿qué es eso? Pues básicamente es aprender a conocer cuál es el comportamiento humano y por qué se producen algunas respuestas cerebrales y corporales de, por ejemplo, cómo somos, cómo nos enamoramos, qué hace que de repente sintamos amor, sintamos ira. Mi función como neuropsicóloga y neurocientífica ha sido analizar exactamente cómo se producen y en qué puntos y picos esas emociones. Además, contamos con un equipo excepcional, un equipo de neurocientíficos internacionales que vienen de Roma, empresa Brain Science y entre otras con un acuerdo de colaboración con la universidad, la más grande de Europa, la Sapienza Università.
y ellos verdaderamente están analizando a través de todas las tecnologías, a través de, por ejemplo, medir la sudoración, la emoción, medir el eye tracker y entre otras qué activaciones y cómo nos cambia la temperatura de la piel, por ejemplo, cuando estamos sintiendo una emoción positiva, cuando estamos sintiendo una emoción negativa, cuando, por ejemplo, vemos el desnudo de una persona, por ejemplo, vemos un abrazo, ¿nos genera empatía? ¿No nos genera empatía? Es un proyecto pionero a nivel internacional, porque es cierto que ya ha habido algunas mediciones en neurociencia y arte, pero lo que no se había medido hasta el momento es el formato de videocreación y neurociencia, y es ahí donde podemos aportar, y de hecho es un proyecto pionero referente, y estamos saliendo además en otros medios, tipo nos ha sacado medios de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, o sea que es un tema que interesa e impacta muchísimo. Esa es la actividad cerebral para calcular el índice de interés y podemos ver que de un plan más bajo empieza a subir el índice no apenas el sujeto se ha liberado la cara y ahora va a subir más cuando hay un primer plano sobre la cara del sujeto. Eso es muy normal porque la psicología y también estudios neurocientíficos han demostrado cómo el cerebro humano es muy atento a las caras de las personas, porque también por un instinto de supervivencia que hereditamos, y la cara de la persona por el cerebro humano da muchas informaciones que son importantes. Y en este caso, por ejemplo, hemos visto también cómo ha cambiado la escena del vídeo y el cerebro necesitaba, ha visto nuevas informaciones y ha mostrado más interés porque tiene que decodificar estas nuevas informaciones. Reprocesar todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y tenemos otro índice también calculado sobre la actividad cerebral, que es lo de workload, ¿no? De carga mental, es un poco el esfuerzo que hacemos con el cerebro. Y claramente son dos actividades distintas. Hemos visto que lo que estaba antes era, aquí al principio se movía más. Y aquí el índice de esfuerzo mental se tiene más alto al principio porque probablemente porque el cerebro no entiende lo que estaba pasando al principio. Luego se baja y empieza a subir porque tiene que decodificar nuevas informaciones. O sea, ¿por qué esta persona está haciendo el esfuerzo, ¿no? Es una situación un poco rara, ¿no? Esta persona que tiene algo sobre la cara y pues son todas informaciones, es todo un esfuerzo que el cerebro tiene que hacer para decodificarlas. El cerebro todavía es una caja llena de misterios, es muy difícil. Se piensa que hoy en día no se sabe ni tan siquiera el 10% del procesamiento, de cómo procesa la información nuestro cerebro. Lo que sí que es cierto es que gracias cada vez más a los avances de la tecnología podemos medir cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro en ciertas pautas. Jamás, y a día de hoy no hay nadie, ningún neurocientífico que haya podido saber qué es lo que nosotros, qué tenemos dentro del pensamiento, pero sí saber en qué puntos está reaccionando un espectador. Por ejemplo, si estuviéramos viendo el Guernica, realmente cuando vemos el Guernica, ¿qué sentimos? Porque generalmente cuando se llega al museo, la gente de repente hay un silencio sepulcral y ha habido una emoción, ¿no? Una expectación. La realidad es que nosotros podríamos medir dónde ha sido verdaderamente esa emoción, en qué parte del cuadro, por ejemplo a través del eye tracker, el punto que exactamente se pone, o por ejemplo cuando estamos viendo una película, estamos viendo una obra de teatro, ¿dónde es ese momento? Generalmente va a ser algo relacionado donde haya un contraste, porque nuestro cerebro es un consumidor de contrastes. Si tú le metes amor y de repente le metes destrucción, ahí es donde verdaderamente vas a ver que había más amor de si te los separo, ¿no?
Y eso son, digamos, una de las claves exactamente del arte, ¿no? Que podemos y sabremos muchísimo más del cerebro, pero sí que es cierto que se va sabiendo cada vez más, pero es una auténtica caja negra todavía. Nuestro objetivo sencillamente es que cuando veas el vídeo surja alguna reflexión, no necesariamente que se entienda, ¿no? Y esa reflexión está precedida por la emoción, porque la emoción de alguna manera también nos motiva a la acción y a poder profundizar, ¿no? Y la clave que lleva a la reflexión también son las preguntas que se le hacen a las personas que han visto el vídeo. Pero a la misma vez el proceso de crear el vídeo ha sido tocado por los conocimientos neurocientíficos previos de verdaderamente qué imágenes o qué estímulos activan la emoción en el cerebro y la activación cerebral. Y sobre eso, nuestras necesidades o nuestra creatividad, pues eso configuramos el vídeo, ¿no? Pero ahora vamos a saber realmente qué funciona y qué no funciona desde los parámetros que se pueden medir y desde desde cómo se ha creado, ¿no? el experimento. Está unido todo, porque cuando tú reflexionas, la emoción, es más, las respuestas que nos han dado, muchas son muy emocionales. Es como que se mezcla ahí la emoción con el pensamiento, con todo, ¿no? Sí, es el darse cuenta. Eso es interesante porque nosotros vivimos ambos planos, ¿no? De la física cuántica lo sabemos. Eres el actor de tu cotidianidad y también eres el observador. Y normalmente no pasamos tiempo en ese papel, ¿no? Digamos, de ser el observador de nuestras escenas que vivimos. Y somos reactivos realmente a los estímulos externos que recibimos y nos impulsamos emocionalmente. Y lo que se trata no es dejar prescindir de la emoción, porque es parte inherente del ser humano, pero sí de reflexionar sobre ella, es decir, darse cuenta de lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo y qué estímulo te ha tocado alguna fibra. Entonces, abrir un espacio de conciencia y, digamos, de reflexión para poder entonces responder de una manera lógica o más coherente a tu verdadero ser, ¿no? La realidad es que cada vez que nosotros tomamos una decisión, más del 80% de nuestras decisiones se basan en algo emocional, pero lo curioso es que se han dado cuenta que inclusive los iconos, como puede ser pues a lo mejor la Mona Lisa, el Guernica, etcétera, etcétera, se convierten en iconos. Se han dado cuenta que pasa lo mismo con los símbolos religiosos y pasa lo mismo, por ejemplo, con los productos en marketing. Siempre valoramos según valor y expectativas, por eso hay gente que es capaz de hipotecarse por una casa, hipotecarse por un coche y comprarse un iPhone independientemente de que esté desempleado, ¿no? Incoherencias cerebrales de un momento en el estado actual en el que estás. La realidad es que siempre en ese valor y en esas expectativas nos van a condicionar mucho los entornos. Viendo símbolos se nos activan ciertas áreas cerebrales, como es la zona de la recompensa, que se conoce como el núcleo de accumbens, se nos activa comiendo chocolate, con sexo, pasándolo bien, tomando drogas, relajándonos y viendo cosas que nos gustan. Pues se han dado cuenta haciendo un estudio que es de una neurocientífica que se llama Gemma Calvert, con una persona muy conocida de neuromarketing, por ejemplo, que es Martin Lindstrom, que la realidad es que iconos como puede ser un Apple activan las mismas áreas cerebrales que si estuviéramos viendo un símbolo religioso, una persona que fuera religiosa. O sea, qué fuerte. Un Guernica probablemente active, sin lugar a dudas, muchísimo más la zona de la recompensa, simplemente porque es un cuadro muchísimo más conocido que otros. Curiosidades, ¿verdad? Al final es eso, es tu mirada en ese momento. El observador, por eso es cada individuo, cada persona que observa tiene un registro, tiene una manera. Sí, yo creo que la neurociencia es muy interesante porque nos está llevando a desarrollar un ser humano mucho más lógico. Y la lógica no implica prescindir de la emoción, la lógica implica ser consciente de la emoción que tienes y saber cómo responder, no que dirijan, no ser digamos, bueno, reces en masas, ¿no? Que te dirijan hacia lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir a comprar, qué tienes que pensar, qué tienes que decir, cómo tienes que reaccionar.
Ser racional frente al ser emocional. Históricamente la razón ha gozado de mayor prestigio que la emoción, que se nos presentaba como la hermana loca que corretea por los pasillos de nuestra existencia, caprichosa y temeraria. Sin embargo, en los últimos años, la neurociencia ha demostrado que son las emociones las que ejercen mayor influencia en nuestra conducta, que influyen más en cómo somos y que incluso pueden contribuir a nuestra salud o enfermedad. Los resultados son tan aplastantes que constituyen una herramienta básica hoy en día en mercadotecnia, comunicación y publicidad, y nos convierten en verdaderos perros de Pavlov que responden ante estímulos programados. Vivimos en la era de las emociones y la razón, que debería ir de la mano de la emoción, apoyarse en ella, la usa y la manipula. No hay que perder de vista, sin embargo, las muchas incógnitas sobre nuestros impulsos más básicos, pues son ellos la base de nuestra existencia. Según Punset, decidir sin sentir nada es quizás el sueño de un verdugo, pero para la mayoría de los mortales es una situación indeseable. Emoción y sentimiento van ligados a la especie humana y nos ayudan cada día a decidir qué queremos hacer con nosotros mismos. Infinita ingenuidad, ilusión centésima.